Esta palabra me la ha dado el Señor hoy. Va a estar hablando de la Santa Cena del Señor. Oremos para poner esta palabra y que Él la siembre en el corazón de nosotros y la haga germinar. Padre, venimos nuevamente delante de tu presencia pidiéndote, Padre mío, que tú prepares la tierra de nuestros corazones, que tú siembres tu semilla y que esa semilla florezca donde tú quieres que florezca, Señor, y que dé al 100%. Dios mío, te pido, oh Dios, que seas tú usándome, Señor, un vaso frágil, un vaso que lleno de debilidades y de tantas cosas, Padre, pero que tú, Padre mío, te places en usar aquí cada domingo. Te ruego, Señor, que me ayudes y que tu palabra, Dios mío, pueda transformar la vida de cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 7 al 20. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hermanos, la Santa Cena del Señor marcó el final del antiguo pacto y dio inicio al nuevo pacto. Hoy quisiéramos mostrarles que la Santa Cena del Señor es más que un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros, muriendo y derramando su sangre en la cruz. La Santa Cena del Señor es también un medio de gracia. Este sacramento o ordenanza tiene que ver con el pasado, con el futuro, pero también con el presente. Miremos por favor el pasado. Si usted, siempre les recuerdo, si le dieron una hojita, por ahí es un bosquejo de lo que yo estoy exponiendo el día de hoy, la palabra de Dios. Vamos a ir, el primer punto dice que tiene
que ver con el pasado. Lucas 22, del 7 al 13, que ya leímos, dice que llegó el día de los panes sin levadura, fíjese muy bien, en el cual era necesario, fíjese la palabra, no pierda la palabra necesario, sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he ahí, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La palabra Pascua viene del vocablo hebreo Pesach, termina con J, que literalmente, hermanos, significa pasar por alto, por encima, preservar, mostrar misericordia. La institución de la cena, de la Pascua, fue un acto milagroso de Dios por la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. En la última plaga que mandó el Señor a los egipcios, dice la palabra de Dios que su ángel pasó por todo el país matando a todo primogénito de la familia de los egipcios, pero dejando con vida a todos los hijos de los israelitas. Por mandato de Dios, antes de que el ángel de la muerte pasara por la tierra de Egipto, los israelitas debían sacrificar un cordero y pintar con la sangre de ese animal los linteles de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasara por allí, pudiera ver la sangre puesta en los linteles o en los marcos de la puerta y entonces pasar de largo. De esa manera, ellos podían ser librados de esa mortandad que estaba sucediendo en ese momento. El juicio de Dios estaba pasando por la tierra de Egipto. Después que los israelitas fueron liberados de 430 años de esclavitud e introducidos a una tierra bendecida por Dios, ellos debían celebrar esta ordenanza de la Pascua una vez al año sin falta, recordando que Dios tuvo misericordia de ellos y los salvó del yugo de la esclavitud egipcia. Y fíjese usted que meditando yo también aquí en esta palabra, me acordaba de todos aquellos que hemos sido salvos, como Dios nos sacó de aquella vida de esclavitud donde Satanás nos tenía a nosotros todos hundidos. La palabra del Señor dice que Cristo nos libertó del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres para hacer la voluntad de Dios, no para hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo de que Dios libertó de la esclavitud a los egipcios, la Pascua significa que Dios libera del juicio del pecado a través de un sustituto inocente, un cordero. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizan esta realidad. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se hacían todos estos sacrificios para cubrir la culpa de los que pecaban. Pero sin embargo, estos sacrificios de animales
no fueron suficientes para que ellos fueran justificados delante de Dios. Esos sacrificios lo que hacían, como dije, era cubrir el pecado, pero no los borraban del todo. Ninguna persona jamás ha sido liberada del juicio divino por un animal. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. A lo largo de los siglos, el pueblo de Israel esperó el sacrificio que quitaría realmente los pecados de una vez y para siempre, a Jesús, el Mesías prometido. Y en el tiempo de Dios, esa promesa se cumplió cuando Jesús, el Mesías, vino e instituyó aquella noche del jueves el nuevo pacto. De una manera sobrenatural, Jesucristo cambió la Pascua por la Santa Cena. Y eso nos lleva al presente. La Santa Cena del Señor tiene que ver con el presente. En Lucas 22, versículos 19 y 20 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hermanos y amigos, aproximadamente en 24 horas después Jesús entregaría su cuerpo y derramaría su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Estas palabras de Cristo marcaron, hermanos, el final del antiguo pacto con sus leyes sociales, ceremoniales, dietéticas y el día de reposo e instalaron el nuevo pacto. ¿Qué representa el pan? ¿Qué representa el pan? Cuando el Señor dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, para que nosotros podemos entender mejor, debemos ir un poquito atrás de lo que estábamos hablando. Como ya vimos, que la Pascua transmitía las verdades dobles de la ira y la justicia divina que solo se pueden satisfacer mediante muerte. Pero esa muerte debía ser por una víctima inocente. Y en ese caso en el antiguo pacto, fueron los animales. Eran víctimas inocentes. Pero recuerden, esos animales solamente cubrían el pecado, pero no lo borraban, no lo quitaban del todo. Aunque Jesús se hizo carne y era hombre, 100% hombre y 100% Dios, también fue inocente. Él nunca pecó. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22 nos dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él era totalmente inocente porque era Dios. Y solamente Él podía cumplir con el requisito de expiar, de quitar la culpa de su pueblo. Por eso su muerte pudo ser aceptada por Dios con el fin de que su santa ira fuera aplacada por causa del pecado del hombre y el hombre reconciliado con Él. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5 nos dice, mas Él herido, hablando de Jesús, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue entregado en el lugar de nosotros. En otras palabras, Jesús cargó en la cruz el pecado de su pueblo. Dios castigó, molió el cuerpo de su Hijo por amor a nosotros, para que su santa y justa ira no cayera sobre nosotros. Qué amor tan grande, ¿verdad? Qué amor tan perfecto. Veamos el vino, lo que representa el vino. Representa la sangre de Cristo que fue derramada en ese mismo sacrificio. Y con este, hermanos, derramamiento de sangre dio comienzo el nuevo pacto. Un pacto perpetuo, un pacto que nadie puede borrar ni cambiar. Es el perdón absoluto y constante que Dios ha dado a su pueblo. Fíjese que dije constante y dije absoluto, que Él ha dado a su pueblo. Y es tan efectivo que dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No importa lo que usted haya hecho en su vida. Cuando usted se arrepiente y pone la fe en Jesús, todos sus pecados son borrados. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa sangre preciosa nos reconcilia con Dios. En otras palabras, satisface las demandas de justicia divina. Ahora, ¿por qué la Santa Cena es un medio de gracia? Jesús añade en los versículos que venimos estudiando, versículo 19, haced esto en memoria de mí. Hermanos, cuando participamos de Cristo en la cena, nos nutrimos espiritualmente y crecemos en gracia. Además, al participar espiritualmente del cuerpo y la sangre de Cristo, nuestra unión con nuestro Señor se fortalece. ¿Ve por qué es tan importante estar en la casa de Dios en el día del Señor? Es una cita con Él. La cena del Señor es también, hermanos, una ocasión para testificar y para renovar nuestra gratitud y compromiso con Dios. Debemos recordar que la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y agradecer a Dios su obra expiatoria a favor nuestro. Toda la ira de Dios que venía contra usted fue contra Cristo, su Hijo. Si usted quiere ver cuánto Dios lo amó, mire a Cristo. Mire a Cristo en la cruz. En la cena del Señor nos recuerda que estamos en pacto con Él y que somos hermanos porque somos participantes de un mismo espíritu. Hemos sido lavados con la sangre, con la misma sangre de Cristo y tenemos comunión con un mismo Padre, Dios. La Santa Cena es un medio de gracia que alimenta nuestras almas. Y eso nos lleva al futuro. Hemos visto el pasado, el presente
Y ahora veamos el futuro. Lucas capítulo 22, versículos 14 al 18 dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús sabía lo que le venía, hermanos. Él sabía lo que venía encima de él. Toda la ira de Dios por los pecados nuestros venía sobre él. Y entonces sigue diciendo, les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Iglesia, cuando Jesús dijo que no bebería más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, se refiere a las bodas del Cordero, que está en Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 9, que dice: y oí como la voz de una gran multitud. Esta fue la revelación que Dios le dio al apóstol Juan. Como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa es la iglesia, hermanos, la que Él compró a precio de sangre. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y puede ser que usted diga: no me siento muy santo. Hermano, acuérdese que cuando el Señor los salva, los separa para Él. Él quiere que seamos santos. Él dice: sean santos porque yo soy santo, pero no somos perfectos. Él te salva y te separa como su pueblo. Entonces dice: las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Qué hermoso. Qué hermoso, hermano, el futuro. Esto será el futuro cuando el pueblo de Dios, la iglesia, se reunirá con el Señor en el cielo, hermanos, para gozar juntos de esta gran fiesta. Si usted piensa que en este mundo hay grandes fiestas, imagínese esa fiesta en santidad delante de la presencia del Señor. Eso va a ser un gozo enorme para todos aquellos que son sus hijos, que son su pueblo. Hay una pregunta que siempre está en la mente de los creyentes y también a veces en la mente de aquellos que todavía no son creyentes. Y es esta: ¿quiénes pueden verdaderamente participar de la Santa Cena del Señor y quiénes no? Y eso es importante aclararlo, porque muchas veces se toma a la ligera, inclusive creyentes. Y es importante que nosotros aclaremos esas dudas. Veamos los que pueden y deben. Y es lo que dice: pueden y deben hacerlo, participar de la cena del Señor. Hércules Collins, un teólogo muy conocido bautista, respondió esta pregunta de una manera muy acertada. Él dijo: solo aquellos que verdaderamente se duelen de haber ofendido a Dios por causa de sus pecados y aún así
confían en que esos pecados les son perdonados por causa de Cristo y en que cualquier otra debilidad que tengan es cubierta por sus sufrimientos y muertes, quienes además desean avanzar en fe e integridad de vida cada vez más. Pero los hipócritas y los que no se arrepienten verdaderamente cometen y beben juicio para sí. Esas fueron las palabras de este teólogo muy bíblicas y lo vamos a ver en este momento. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Y fíjese que no nos habla de perfección en el cristiano. Dice así la palabra, no nos habla de eso, nos habla de un corazón arrepentido, un corazón que desea agradar a Dios. 1 Corintios 11, 28 da una advertencia a los creyentes. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El apóstol Pablo aquí no está diciendo que no participe del sacramento. Lo que dice es que se autoexamine y entonces participe. No está diciendo que no participe, porque estamos hablando de que el sacramento o la ordenanza de la Santa Cena alimenta y fortalece nuestras almas, nos renueva, es un medio de gracia, también es un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros. Pero Él no está diciendo que no, sino dice que se examine y entonces participe. El contexto de este versículo dice que debemos, en otras palabras, revisarnos. Si nosotros tenemos algún problema con algún hermano o hermana, debemos resolver ese problema antes de participar de la cena. Y eso debemos hacerlo antes de llegar a la iglesia, antes de venir a la iglesia. Tenemos un problema con alguien, con un hermano, o tal vez con un amigo o con alguna persona que esté de tu parte, porque usted dice, ay pastor, pero es que a esta persona le pedí perdón, pero no quiere perdonarme. Bueno, ya usted está libre delante de Dios. Lo importante es que usted proceda y hable y esté limpio delante de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol, que nos examinemos. Por otro lado, los teólogos puritanos insistían que este sacramento fue también establecido para el bien de los cristianos débiles y que dudan, para que lamenten su incredulidad y trabajen en resolver sus dudas, y siendo así, ellos puedan y deben acercarse a la mesa del Señor para ser fortalecidos. O sea que cuando trabajen es buscar, estudiar, porque la palabra de Dios, hermanos, es la que nos fortalece y disipa toda duda. El cristiano está débil porque no estudia la palabra, no usa los medios de gracia que Dios le ha dado, la oración, el ayuno, la palabra, y por eso se debilita. Por eso se debilita. Y es presa fácil para que el enemigo de nuestras almas nos zarandee, nos engañe, nos debilite, nos haga caer en pecado. Entonces los puritanos creían en llevar una vida consagrada totalmente al Señor. Y también aquí nosotros lo creemos. Para ser fortalecidos verdaderamente por el poder de Dios y a través de este sacramento tan importante como es la Santa Cena. Ahora, ya hemos dicho que los creyentes deben participar y deben hacerlo con regularidad. Ahora, los únicos creyentes que no pueden participar de la Santa Cena son los que están en algún proceso de disciplina. Si están en un proceso de disciplina en la iglesia, debe en ese momento esa persona
abstenerse de tomar la Santa Cena. Es más, nosotros como ministros no deberíamos tampoco dársela porque están en ese proceso de disciplina, pero después de ese proceso pueden y deben volver a participar de la mesa del Señor. Con la excepción de que esa persona, ya miembro cristiano, miembro de la iglesia, no se arrepienta, insiste en pecar y todo eso, entonces ya esa persona es excomulgada de la iglesia. Excomulgada, entonces ya esa persona no podría tomar ni participar de la Santa Cena del Señor. ¿Okay? Pero siempre aún, y quiero hacer esta salvedad, aún que esa persona sea excomulgada de la iglesia, si esa persona vuelve y se arrepiente de todo corazón y da testimonio de un arrepentimiento genuino, nosotros lo podemos otra vez, puede entrar a la membresía, injertar a la membresía de la iglesia. Ese es el proceso bíblico. Cuando hablamos de Mateo capítulo 18, del 15 al 20, usted puede ver allí, y en otras partes también está lo que es la disciplina de la iglesia. Entonces es una bendición para la iglesia del Señor, la Santa Cena. Ahora, veamos los que no deben participar de la Cena del Señor. ¿Quiénes no deben participar de la Cena del Señor? Fíjese lo que dice ahí mismo en donde está, en la carta de Primera de Corintios. De todas maneras, nosotros estamos exponiendo toda la carta y vamos a llegar en el futuro ahí si el Señor nos lo permite, pero en un adelanto, porque estamos hablando de este tema, Primera de Corintios 11 del 27 al 30 dice: de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esa es la palabra ahí en la traducción, es duerme, es que han muerto. Muchos han enfermado y otros han muerto. Esta es una seria advertencia del Señor para la iglesia y para aquellos que no son parte de la iglesia todavía. Los que todavía no son verdaderamente cristianos, nacidos de nuevo y bautizados por una iglesia bíblica, no deben participar de la cena del Señor por el bien de ellos mismos, hermanos. Por el bien de ellos mismos, porque si lo hacen, estarían comiendo y bebiendo juicio de condenación por profanar la mesa del Señor. Además de ser culpados por matar al Señor, y podrías hasta enfermar y hasta morir por causa de venir a la cena del Señor de esa manera. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros seamos advertidos porque la palabra de Dios nos los dice. Ahora, hablando de las personas que todavía no son cristianas, no tienes que permanecer en ese estado. Podrías algún día participar de la mesa del Señor. No tienes que participar estar en ese estado de incredulidad. Cada vez que una persona escucha el Evangelio, las buenas noticias, se te da la oportunidad de salvación y vida eterna. Se te da la oportunidad de llegar a ser verdaderamente hijo de Dios. Usted sabe que hay algunos que dicen, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Todos no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios
aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos puesto la fe en Jesucristo y vivimos para Él. Esos son los hijos de Dios verdaderamente. Esos son. Así que allí donde estás, recibe al Señor. No tienes que quedarte en ese estado de incredulidad. Si yo me he arrepentido y he puesto la fe en el Señor, ¿por qué no me bautizo? Yo me he hecho esa pregunta. ¿Por qué no me bautizo? Si ya he creído en Jesús, ¿por qué no me bautizo? ¿Por qué no me hago miembro de la iglesia? Hágase esa pregunta. Si creo en Él, yo lo voy a obedecer. La membresía es bíblica, el bautismo es bíblico, es más, es el otro sacramento de la iglesia. ¿Por qué no me bautizo? Ahora, hay personas que han llegado y me han dicho, no, yo me bauticé en el nombre de Jesús. Parece lógico, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, la ordenanza del Señor, y por cuanto es una ordenanza, el Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, salió de la boca de Jesús. Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El enemigo es muy astuto y engaña. No es que ya tú estás bien, pero si yo soy cristiano o cristiana, y he creído en Cristo y he puesto mi fe, ¿por qué no me bautizo? ¿Por qué no me hago miembro si el Señor me lo dice en su palabra? Entonces tengo que revisarme a ver que algo está pasando. Y siempre estamos abiertos, hermanos, aquí para conversar con ustedes y aclararle cualquier duda que tengan. Incline su rostro allí donde está. Si usted jamás ha puesto su fe en Cristo o lleva mucho tiempo en la iglesia, el que tenga mucho tiempo en la iglesia no quiere decir que yo sea cristiano. El que yo dé dinero no significa que yo sea cristiano. Yo puedo llevar 30 años en la iglesia y no serlo. Lo único, como yo siempre digo, la religión no salva. El que dé dinero no salva. El que tú pertenezcas a lo que sea no salva. El que conozcas mucho la Biblia no te salva. Lo que te salva es Cristo Jesús. Un arrepentimiento genuino y una fe genuina en el único que puede salvar tu vida, Jesucristo nuestro Señor. Así que allí donde estás, si no tienes la seguridad de salvación, la vida es corta. Hace poco enterramos un gran amigo mío. 54 años, un accidente fatal. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no sabemos cuándo nos vamos a ir. Si usted no tiene seguridad de vida eterna, allí donde está, ponga su fe en Cristo Jesús. Arrepiéntase y reciba a Cristo como su Salvador. Eso es lo único. Él es la puerta que lo puede llevar al cielo. Oremos. Señor, hemos expuesto tu palabra, Dios Santo. Te pido en este momento que tú toques vidas, que tú transformes corazones y que tú salves a aquel que se ha acercado a ti de todo corazón. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a prepararnos para el sacramento de la Santa Cena. Y en esta iglesia la mesa está abierta. Si usted es cristiano, está bautizado, vive para Dios, no estoy hablando de perfección, estoy hablando vive para Dios, que usted sabe que es un cristiano, una cristiana verdadero, la mesa del Señor está abierta para usted.
Si todavía usted no es cristiano, por favor, como hemos estudiado en esta mañana, absténgase hasta que usted dé el paso, se bautice y ordene su vida como el Señor lo dice en su palabra. Y como dije, si tiene cualquier duda, con mucho gusto nosotros podemos aclarársela después del servicio.